Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, nuestros hermanos aquí presentes y también a nuestros hermanos que nos ven a través de la camarita, de su teléfono, su computadora. Gracias por sintonizar este programa. Vamos a hablar un tema, hermanos, que sin duda un tema que ya ha sido predicado en otras ocasiones, y también los versículos y los pasajes que estaremos mirando, muy seguramente que usted ya los ha leído por ahí, pero vamos a repasar para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu estén aún más ligados a Dios. Amén. Como cuando saboreamos un platillo delicioso, uno queda satisfecho, uno queda conforme, ¿verdad? Pues más o menos de esa manera vamos a tratar de saborear la palabra de Dios para que nuestro espíritu sea fortalecido. Amén. Quiero empezar diciendo, hermanos, que la iglesia de Cristo hemos sido catalogados como una iglesia donde no creemos en los milagros. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque no predicamos, no usamos los milagros para traer la gente a la salvación. No usamos los testimonios para poder demostrar a la gente que nos rodea que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y podemos decir que hay un mal concepto acerca de esto porque hacemos todo lo contrario. En realidad creemos en los milagros a través de nuestro Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos muy claramente que para la salvación del alma, hermanos, es necesario traer el Evangelio de Cristo. Amén. De lo contrario, tendríamos las iglesias repletas de enfermos. Esto refiriéndome al cuerpo físico. Porque cuando el ser humano, cuando nosotros, las personas, estamos enfermos, hacemos lo que sea con tal de recibir la sanidad. A veces hay gentes que hacen hasta locuras, hermano, con tal de recibir sanidad. Y para que podamos entender esto, es necesario que vayamos a la Escritura. Vamos a empezar en el libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 11. El encabezado de esta escritura dice: 10 leprosos son limpiados. Versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera les dijo: vayan y zambúllanse en el agua como le dijeron a Naamán. Ni siquiera les dijo: hagan esto o hagan lo otro. Solamente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y como estos leprosos creían o creyeron a la palabra del Señor Jesucristo, pues lo hicieron. Y aconteció que mientras iban en el camino, dice la Escritura,
fueron limpiados, fueron sanados. El 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta de la situación de estos hombres leprosos? ¿Se da cuenta lo que daría lugar, hermanos, si predicamos a la sanidad del cuerpo? ¿Usted no se imagina que sucedería exactamente lo mismo? Desafortunadamente, muchas personas que han sido sanadas físicamente han vuelto atrás, porque no han entendido el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo, que es sanar nuestra alma, es sanar nuestro espíritu. Amén. Y hablando un poco de la lepra, hermanos, es una enfermedad también infecciosa y crónica, y podemos decir horrible. Una enfermedad que destruye el cuerpo. Es causada, según mi investigación, por una bacteria también, que se caracteriza por unas lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso alrededor del cuerpo. Eso es lo que es la lepra. Y esto no es nada nuevo, hermano. La lepra en los tiempos del Señor Jesucristo era una enfermedad que muy extendida. Había muchos leprosos. En los tiempos de Eliseo, igual también había muchos leprosos. Pero la Escritura dice en Juan capítulo 4, estas son palabras del Señor Jesucristo, que solamente Naamán, el sirio, fue sanado, fíjese. Ninguno de los leprosos, los demás fueron sanados, sino Naamán, el sirio. Nos damos cuenta que Dios da la sanidad a quien Él quiere. Amén. Hablando de la sanidad física. También quiero hablarles un poquito acerca de cómo se transmite esta enfermedad. Según mi estudio, mi bosquejo, lo que yo investigué, ¿verdad? Es una enfermedad contagiosa. Dice, aunque no muy contagiosa, pero se transmite por gotículas nasales, fíjese, y orales. O sea, a través de lo que desechamos de nuestra nariz y también de nuestra boca. La saliva, por ejemplo, el estornudo. Es una manera de transmisión para esta enfermedad llamada la lepra. O un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. La lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. Y para corroborar lo que le dije al principio, hermano, que esto de la lepra no es nada nuevo. Mire, vamos a ir en nuestra Biblia al libro de
Levítico, capítulo 13, donde Dios da instrucciones a Moisés acerca de esta enfermedad. Dice el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Levítico, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y el 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y si continuamos con la lectura, hermanos, vamos a encontrar que Dios le da ciertas recomendaciones a los sacerdotes. Podemos ver aquí en estos versículos que la gente en aquellos días también era puesta en cuarentena. Amén. Por el problema de la lepra. Y si echamos a volar nuestra mente y volvemos al Antiguo Testamento, hermanos, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se hicieron milagros y prodigios tan grandes que muchas de las personas no las creen, como cuando se abrió el Mar Rojo. Sin embargo, Dios mismo está dando instrucciones para que la gente, el pueblo de Israel, se proteja ante esta enfermedad. ¿Qué no lo más fácil sería pedirle a Dios que lo quite? Y listo. ¿Qué no sería más fácil orar por él y que sea limpiado y listo? Mas sin embargo, Dios está dando estas instrucciones para que se lleven a cabo. Acuérdense también cuando María, la hermana de Moisés, hablaron mal de Moisés. La Biblia dice que cayó la lepra sobre ella y tuvieron que esperarse 7 días, no pudieron continuar, pero también Moisés rogó por ella y Dios la limpió. Amén. Y lo que le dije antes, ¿qué no se podía hacer esto mismo con los leprosos de Israel? Orar por ellos y que fueran limpiados. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Que Dios sana y limpia a quien Él quiere. Esto refiriéndonos a la sanidad del cuerpo físico. Amén. Sabemos sin duda y tenemos conocimiento hoy en la actualidad que Dios sigue haciendo milagros. Y no solamente al cristiano, hermano. También a la gente incrédula. En cuanto al cuerpo físico. Pero para la sanidad del alma, solamente a través de Cristo Jesús se puede llevar a cabo. Amén. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Vamos a ir a otro pasaje, hermano. Esto era nada más concerniente acerca de
de la lepra. Bueno, aquí mismo en el libro de Levítico, hermano, en el capítulo 45, perdón, en el mismo capítulo 13, pero el versículo 45, hay ciertas reglas para los leprosos. El versículo 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. El 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fíjese, tenía que ser aislado y luego tenía que gritar inmundo para que nadie se acercase a él y que no contagiara a las demás personas. Pero vamos a ver cómo miraban los judíos a estas personas, hermanos, a estas personas que ya habían sido infectados. Los judíos fueron aún más allá. En los días de Jesús, muchos judíos enseñaban dos cosas sobre un leproso. Fíjese, eres un muerto viviente. Fíjese lo que le decía un judío a los leprosos. Y mereces esto debido a que es un castigo de Dios en contra tuya. La costumbre judía decía también que aún no debía de saludar a un leproso y que debías de mantenerte a 6 pies de aproximadamente fuera de un leproso. Fíjese, un rabino alardeaba que él ni compraría un huevo en la calle donde viera a un leproso, y otro se jactaba que él arrojaba piedras a los leprosos para que se mantuvieran lejos de él. Los rabinos no permitían que el leproso se lavara el rostro. ¿Se imagina la manera como catalogaban los judíos en aquel tiempo a los leprosos? Muy mal, horrible. Mas sin embargo, en la escritura que leímos anteriormente, en Juan 17:11, Dios los ha sanado físicamente. Amén. Y esto lo ha hecho Cristo, hermanos, para que todos se den cuenta que en realidad Cristo era el enviado de Dios. Era el Mesías que ellos tanto habían esperado. Era necesario que estos milagros sucediesen para que la gente creyera que en realidad era el Hijo de Dios. Amén. Según mis investigaciones, hermano, hoy en día se calcula que hoy en día existen alrededor de 15 millones de personas con lepra, fíjese. Y esto, la mayoría en países tercermundistas. Yo nunca he sabido de una persona, cuando menos cercana o conocido, que tenga esta enfermedad, porque se ha erradicado en muchas partes, pero todavía continúa. No se ha limpiado en su totalidad. Como dice esta investigación, en países tercermundistas todavía existe gente afectada con la lepra. A continuación, hermano, vamos a ir a una escritura que está en el libro de Marcos, capítulo 7. Del versículo 1 en adelante. El encabezado dice:
lo que contamina al hombre. Aquí vamos a ver un paralelo, algo opuesto a lo que Dios, a lo que Cristo nos va a enseñar a través de su palabra, hermano. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Como quien dice, hermanos, ellos tenían mucho cuidado en la higiene. Amén. Y no solamente del cuerpo, sino también de las cosas, de los jarros donde bebían, donde comían, las cucharas, los platos, todo estrictamente lavado. Y yo no quiero decir que esto sea algo malo. Todos debemos de practicar la higiene física. Pero también estudiando, hermano, me di cuenta que hay una enfermedad, fíjese, que se llama TOC. 3 siglas. Esto quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. Pero esto significa una exageración, hermano, de la higiene personal. Esto lo leí acerca de un médico que se llama Fernando Pérez. Un médico de un centro de salud escribió esto. La exageración en la higiene, hermanos, fíjese, también puede destruir la primer capa de defensa corporal del cuerpo, y lo cual da lugar a una enfermedad que se llama psoriasis. Si hubiera un dermatólogo con nosotros, entendería lo que yo estoy diciendo. Yo no sé qué es esta enfermedad, pero yo lo saqué de esta investigación. Lo cual quiere decir, hermanos, que los escribas, los ancianos judíos, estaban muy interesados en la limpieza física, pero estaban haciendo a un lado lo más importante, y esto lo notó el Señor Jesucristo inmediatamente. Miren, seguimos con la lectura. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, una respuesta muy atacante: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se imagina cómo les caería esta respuesta, hermanos, a estos hombres? Como decimos nosotros allá en mi rancho, me están cantando un tiro. Así decimos nosotros allá cuando alguien nos ataca con una respuesta muy... Sí. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¡Pum! Le dio, como quien dice, le dio Cristo un gancho al hígado. Porque desafortunadamente los judíos, hermanos, tenían ahí una minita de oro con estas palabras. Es corbán, con lo que pueda ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué lo enseñaban? Porque ellos eran los que se beneficiaban de todo de la ayuda que le correspondía al padre o a la madre. Ellos las tomaban para ellos mismos. Continuando con la lectura, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido. Fíjese, aquí está, era lo que ellos transmitían al pueblo, a los otros judíos. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y nosotros deberíamos pensar a qué se refiere Cristo con esto, hermano. Lo que está afuera no es lo que daña al hombre, sino lo que sale de dentro. Ahorita vamos a darle un poquito de explicación. Y luego todavía dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea que esto es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué cree? Cuando se fue la multitud, cuando se quedó solo con los discípulos, también los discípulos le preguntaron. Y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No han entendido lo que les dije? ¿No entiendes que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Hermanos, aquí necesitamos usar un poquito la lógica. Nosotros sabemos perfectamente que si comemos alguna comida podrida o echada a perder, pues nos va a causar una enfermedad en el estómago. Pero Cristo no se refería exactamente a eso. Cristo no está diciendo, no se laven las manos, pueden comer lo que quieran y no va a haber problema. Cristo no está diciendo eso. Cristo se está refiriendo al hombre espiritual. Porque si usamos la lógica y comemos, por decir, una comida echada a perder, pues claro que nos va a afectar, hermanos. Y luego vamos a tener que ir al médico y nos van a decir, comiste algo echado a perder. Es lógico. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, hermanos, vamos ahora a ver
lo que en realidad los ancianos deberían haberse preocupado y no estar mirando a los discípulos de Cristo para atacarlos. Y aquí es donde Cristo va a hablar y nosotros vamos a darnos cuenta lo que verdaderamente contamina al hombre. Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y todos sabemos lo que es un mal pensamiento, ¿verdad? Los adulterios, por si no sabe, el adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Las fornicaciones, fornicaciones son acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio o fuera del mismo. Los homicidios, el que quita la vida a otra persona sin que exista premeditación o otra circunstancia agravante. Quitar la vida nomás porque sí. Los hurtos, los que toman lo ajeno. Las avaricias, el que nunca se sacia de riqueza por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Las maldades pues no necesitamos explicación. El engaño, que cada día aumenta y aumenta y lo tenemos desde el principio de la creación. La lascivia, deseo y actividad sexual sin control. La envidia, pues el que no puede ver que otro prospere o que a otro le esté yendo bien. La maledicencia, el que maldice, el que usa maldiciones contra otra persona. La soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Fíjese, por si no sabíamos qué significa en realidad la palabra soberbia, a veces nosotros nos volvemos soberbios. Pensamos, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Eso es algo de soberbia, hermano. La insensatez, dice, persona que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Se da cuenta de todas estas cosas, hermanos, que en realidad vienen a contaminar y a destruir completamente el alma y la espiritualidad de un hombre. Se está hablando hoy en día que la pandemia que tenemos a hoy ya llegó a los 100,000 casos de muerte. Pues ¿qué le parecería, hermano, si le ponemos cifras al adulterio? ¿Qué le parecería si le ponemos cifras a la fornicación, a los homicidios, al hurto, a la avaricia, a la lascivia, soberbia, insensatez? Se me hace que necesitaríamos más de 6 ceros en cada una de estas pecados. Y parece ser que hoy en día la mayoría de las personas se ha interesado más, hermanos, por la higiene física que por la higiene espiritual. Porque déjeme decirle que muchos que han padecido ya o que han tenido la enfermedad del COVID-19 ya han sido sanados, ya se han recuperado, pero con todo y eso no van a correr a buscar a Dios. Puede que haya alguno que otro que diga, en realidad Dios me dio una oportunidad porque no morí. Muchos han muerto. Estamos hablando de 100,000 personas muertas. Aunque
no tenemos una prueba específica que esto sea cierto, porque se están contando muchas enfermedades, creo, por ahí que no son exactamente muertes del COVID-19. Pero puede que sí haya muchas. Con esto, hermano, quiero decirle, a través de la Escritura, que nos preocupemos es por nuestra alma, hermanos, por nuestro espíritu, porque un día vamos a darle cuentas al Señor de todas maneras. Joven, edad media o anciano, de todas maneras vamos a morir. La Biblia nos enseña en Lucas 16 que había un leproso y un rico. Estaba lleno de llagas, no dice que tenía lepra, pero la llaga, hermano, es la primera etapa de un leproso. Y esta era la condición de Lázaro. No hubo milagro en él. No fue sanado de su cuerpo físico. Pero ese fue su pase hacia la vida eterna, hermano. O sea que no importa nuestra condición física o la enfermedad que nosotros padezcamos. No estoy diciendo que no debemos de cuidarnos. Pero que una enfermedad no nos quite de nuestra mente permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por último, el versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice que nos arrepentamos todos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así nos dice Cristo. ¿Por qué? Porque hay un día de juicio para cada uno de nosotros. Amén. Esto ha sido todo de mi parte, hermano. Espero que este estudio le haya servido y sigamos adelante y démosle más importancia a la enfermedad espiritual que a la enfermedad física. Amén. Dios les bendiga, hermano.